Hoy es 31 de mayo y nosotros saludamos a todo el país y le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y siga nuestras redes sociales. Dele a nuestro canal a la campanita y usted está formando parte de la familia nacional del Sol de la Tarde. 31 de mayo, una fecha histórica. Hace 61 años el país amaneció anonadado, estupefacto, conmovido y con un silencio interior de alegría en una parte y de llanto en la parte ignorante de la población. Horrible. Había muerto Trujillo y la nación estaba como en una especie de exasperación silenciosa. Pero hoy nosotros aquí vamos, quiero que me permitan que me dispense el público, lea, hacer un breve, muy breve, sencillo y compendiado análisis del caso 8 aviones tucanos, una de las burlas más grandes de la historia judicial del país. Y la burla no es de los jueces, de la distinguida damas, que son 3 juezas, según me cuentan mis amigos que están en el ejercicio y la conocen, muy distinguidas, muy preparadas. La burla no es de las damas, de las juezas. Probablemente ellas se atuvieron al principio fundante del sistema de derecho, que es el principio de legalidad. Pero ese no es el caso. Yo quiero hablar de los tucanos en primer orden, en una breve o muy resumida historia de este caso. Entre el 2008 y el 2010 se hicieron los esfuerzos y finalmente se concretó la compra de 8 aviones para atacar el narcotráfico. Esta discusión llegó al Congreso de la República y hasta dividió a la bancada del entonces gobernante Partido de la Liberación Dominicana y del presidente Leonel Fernández. La empresa Embraer hizo una oferta al país que desde el inicio fue considerada sospechosa y estaba ataviada de dudas y de discusiones que no se satisfacían con la propuesta de la empresa y del propio gobierno. Al final, los norteamericanos hacían una propuesta de $30 millones, con servicio incluido y mantenimiento y otro tipo de apoyo a la misma propuesta de los aviones y con los mismos fines. Pero el país prefirió la propuesta de Embraer, la empresa brasileña que ofertó a $94 millones los aviones en ese entonces. Pasó el tiempo y las dudas y las sospechas se convirtieron en realidad. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo una investigación y determinó en noviembre del 2016 que la empresa había utilizado mecanismos fraudulentos para agenciarse la licitación y ganar, y que había utilizado el mecanismo de los sobornos contentivo en $3.520.000, pueblo dominicano, $3.520.000, repartido a funcionarios del gobierno y a legisladores y a intermediarios, situación que puso a la empresa Embraer contra la pared y en la obligación de negociar y llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y en esa condición, la empresa admitió en un acuerdo con Estados Unidos de Norteamérica que había sobornado en la República Dominicana a varios sujetos del campo público, servidores públicos y legisladores para ganar la licitación. Le dio toda la información a los Estados Unidos y pactaron, pagando una multa y otros intereses para evitar ser acusada de lavado, porque era cotizante de la bolsa, entre otros vínculos
con el comercio y el campo financiero norteamericano. A raíz de explotar ese caso en Estados Unidos, el gobierno dominicano, y en este caso la Procuraduría, se vio en la necesidad perentoria de llamar a Embraer, porque se mencionaba al gobierno y a funcionarios dominicanos. Oigan bien, pueblo dominicano, porque voy a leer dos artículos que son claves en el acuerdo que hizo la Procuraduría de entonces y la empresa delincuente llamada Embraer. El 5 de junio del año 2017, el entonces Procurador General Jan Alain Rodríguez llegó a un acuerdo con Embraer para que pagara el duplo, como establece la Ley Internacional de Soborno, el duplo del monto otorgado en soborno, $7 millones, y resarciera al país de alguna manera, y que además se permitiera un juicio penal abreviado conforme a la ley procesal nuestra, el Código Procesal Penal, artículo 363 de ese código, que permite un juicio penal abreviado, que es rápido y sin la formalidad y los rigores de otro encauzamiento. Y así se hizo. La empresa, atención pueblo dominicano, la empresa admitió que había defraudado al país y que había engañado al Estado dominicano para conseguir vender sus aviones a sobreprecio y de manera fraudulenta. Y en ese campo, ¿qué ocurrió entonces? Sencillo. Se llegó a un acuerdo que, entre otras cosas, presta atención, porque es que este país vive engañado y estafado constantemente por los políticos y por el mismo sistema que debe de perseguir los delitos. De una parte, el Ministerio Público, órgano constitucional perteneciente al sistema de justicia, que actúa por intermedio del Procurador General de la República, doctor Jan Alain Rodríguez, y del titular de la Procuraduría Especializada, PECA, la licenciada Laura Guerrero Pelletier, Procuradora General de la Corte de Apelación. Ese es el preámbulo del acuerdo entre, repito, 5 de junio del 2017. Han convenido y pactado lo siguiente. Atención, pueblo dominicano. Artículo 1. Las partes tienen a bien suscribir el presente acuerdo. Ya por ahí se va lo que es la formalidad del acuerdo. Y ahí están los señalados por la empresa. ¿A quién señala la empresa en Estados Unidos como los receptores de los sobornos? Rafael Peña Antonio, Carlos Ramón Pichini Núñez, 4D Business Groups, Daniel Aquino Méndez, Daniel Aquino Hernández, Magicor, Israel Abreu Rosario y Feli del Orbe Berroa, que contemplan los hechos emitidos por Embraer en los acuerdos suscritos en los Estados Unidos de América, un acuerdo de encauzamiento y el Ministerio Público de la República Federativa de Brasil. Esos son los que señala. No fue Juan, Pedro, Antonio, Miguel, el Sol de la Tarde. Fue la misma empresa que admitió todo y señaló cuáles. Pero además dice la empresa, atención, mucha atención. Hechos declarados y admitidos por Embraer. Lo expresado se realizó de forma voluntaria una investigación interna conducida por oficiales y abogados independientes y resultó que en la firma, el mencionado artículo admitido entre el 2008 y 2010 realizó pago por la suma aproximada de $3.500.000 de los Estados Unidos de América a un funcionario público del gobierno de República Dominicana, directamente o a través de intermediarios, a los fines de facilitar y asegurar contratos en el proceso de compra de 8 aeronaves Super Tucanos de Embraer.
45 días calendario, contado a partir de la fecha de la firma de este acuerdo, toda la información que posea, conozca, conserve o tenga que pueda permitir que el Ministerio Público pueda establecer el hecho descrito y a sus responsables. Dichas informaciones y documentaciones deberán ser entregadas de manera impostergable dentro de este plazo, debiendo cumplir con las obligaciones de entrega establecidas en el artículo 8 del presente acuerdo. O sea, la empresa dice, te voy a dar todos los documentos, los datos, los detalles, los nombres de todas estas personas al Ministerio Público de mi país, de tu país. ¿Qué ocurrió? En ese caso, Embraer se compromete formalmente a suministrar toda la documentación y la información que posea y conozca, identificar a los servidores y empleados y funcionarios públicos sobornados en República Dominicana, ya sea directamente o a través de intermediarios. La información que pudiera servir para conducir a determinar coautores o cómplices. B. Identificar bienes y servicios que resultaron adjudicados como consecuencia de los sobornos pagados. Esto es la empresa que lo está diciendo, señores. 3. Identificar a las personas físicas y jurídicas que facilitaron, coadyuvaron y entregaron soborno en condición de intermediarios o representantes. 4. Identificar el monto de los sobornos entregados y el mecanismo financiero utilizado para hacerlo llegar a los sobornados, intermediarios o personas interpósitas, debiendo a suministrar en este sentido las cuentas bancarias, las órdenes de transferencia, la transferencia, registro contable, correo, comunicaciones, documentos relativos a la transferencia y cualquier otra información relevante para tales fines que estuviera en su poder o en su conocimiento. Y finalmente, la empresa sigue diciendo y se compromete a hacer todas las aclaraciones y precisiones con los documentos, testimonios y cualquier otro medio de prueba relacionado con los hechos declarados y admitidos en los acuerdos escritos entre Estados Unidos de Norteamérica y el Ministerio de la República Federativa de Brasil. Es decir, que todo lo que le dijeron a los gringos, ellos estaban en disposición de decírselo a los dominicanos. Nombres, documentos, transferencias, cuentas, montos, intermediarios y los sobornados. En fin, resarcir por los daños materiales causados a la República Dominicana y suministrar cualquier otro hecho relevante. Y el acuerdo de compromiso y ajuste de conducta de 6 de octubre del 16 con Estados Unidos y la Comisión de Valores de Brasil y cualquier otra disposición que fuera requerida por las autoridades dominicanas. Después de yo leer eso, ¿qué se puede decir? ¿Qué yo puedo decir? ¿Qué podemos nosotros los dominicanos pensar de un Estado y de un país donde la autoridad que está llamada a perseguir a los delincuentes, a los que defraudan la ley, a los que engañan al país, a los que estafan a la República Dominicana, lo que hace es colocarlo en posición de defensa, de encubrimiento y de protección? Y he visto gente opinando, pero fue la justicia. No, no fue la justicia. Fue el poder político disfrazado de Procuraduría General de la República y de Ministerio Público. Fue el poder político que determinó eso. Todo estaba para que esa gente saliera condenado y todavía pueden salir condenados en un tribunal de alzada que ordene un nuevo juicio. Todo estaba a servir de mano. Y le digo algo más. No me gusta hablar casi de cosas técnicas en la radio, porque hay que hablar para que la gente entienda. Pero si los jueces, que creo que actuaron conforme a su conciencia y en base a la valoración de aquello que le sometió el Ministerio Público, que ellos catalogaron solo de pruebas indiciarias, es decir, no tenían la fuerza suficiente, la certeza, la certidumbre, ni la vinculación, lo enteramente posible vinculante como para establecer una imputación. Y por eso las juezas llaman pruebas indiciarias que no fueron suficientes. Y que el Ministerio Público desaprovechó una oportunidad de oro que le brindó a la empresa para obtener todo. Ahora bien, queridas juezas, la única crítica que yo le hago a ustedes es que las cárceles de este país están llenas de personas condenadas por pruebas indiciarias. Los Juan Pérez, los Miguel Descalzo, los Pedro Comefrío, los Antonio Picapiedra y los infelices de este país los condenan con menos de eso. Sin embargo, en el caso de esta gente de poder, la mirada fue hipergarantista. No la critico. Yo soy un garantista y defensor de la tesis y la filosofía de Luigi Ferrajoli hasta el día de mi muerte. No la critico.
y no estaba en ustedes la obligación de determinar una condena sobre base insostenible o insuficiente tal cual establecieron. Ahora bien, si quizá hubiesen hurgado un poquito, porque al final la teoría de la culpabilidad y la subsunción de los hechos en los tipos penales está basado propiamente en una argumentación dogmática que trata de establecer que el hecho imputado a un sujeto guarda un vínculo fáctico entre las acciones realizadas y los elementos probatorios sostenidos. Si ustedes hubiesen ido un poquito a Hans Wurzel, el creador de la tesis finalista, y se extienden un poquito a Claude Racine, probablemente el penalista vivo que más sabe en el planeta en todos los idiomas, y un hombre además extremadamente ético. Pero si se van a Claude Racine, el gran maestro alemán, hubiesen encontrado la teoría del dominio del hecho. Y estoy hablando para abogados y ahorita puedo explicarle a la gente sencilla. La teoría del dominio del hecho en sus esferas del dominio de la voluntad, del dominio de la acción y del dominio de la funcionabilidad. Y en ese marco, aplicada a los órganos o instituciones organizadas de poder, yo creo que hubiesen encontrado. Y ellas saben a qué me refiero. Y es que en criminalidad organizada, compleja, en el crimen, en el llamado derecho penal de los poderosos, la valoración, el justiprecio de las acciones y de las pruebas no es el mismo que se utiliza en el derecho convencional y simple de la calle y del día a día. Por ende, honorabilísima magistrada, la única crítica que yo hago es esa. Quizá se fueron por el ámbito del causalismo dogmático de Franz von Liszt y de otros autores que necesitan todas las condiciones dadas para obtener una argumentación justificativa de condena. Pero sepan que, como dice Racine, el principio de legalidad no es totalmente abierto ni totalmente cerrado. Hay casos en los que la jurisprudencia del más alto nivel y conocencia dictamina según la especie y el caso, las características incluso de orden social, porque el derecho de hoy es extremadamente complejo y las acciones plurales, multifactoriales, complejas y de poder en el crimen organizado y la criminalidad de poder en el derecho penal de los poderosos es totalmente distinto. Esperemos la decisión de alzada porque el Ministerio Público va a recurrir. Pero lo único que yo digo, Alejandro, es que si hubiese sido don Juan de los Palotes, otra sería la historia y otra las argumentaciones.